Práctica 1, pregunta 7. Donde nos piden otra demostración. Eh, entonces, bueno, pero también nos piden que demostrar que no es inyectiva. ¿Ok? Entonces, para demostrar que es sobreyectiva, seguimos el mismo patrón de lo que hicimos en la pregunta previa. Entonces, primero hay una parte, digamos, informal de despeje para encontrar la fórmula de X en función de Y. Y luego se puede hacer la demostración formal. Ok, veo que el formative de nuevo me va a obligar a, a refrescar. Vamos a ver. Entonces, lo primero que hay que es resolver esta ecuación, o sea, el- resolver la ecuación f de x igual a y. Ahora, f de x es x al cuadrado. Entonces, lo que nos queda es resolver x al cuadrado igual a y. Y bueno, lo que uno hace es sacar raíz cuadrada. ¿Ok? Y bueno, recuerden que el símbolo de raíz cuadrada se interpreta, o sea, la raíz cuadrada positiva. Qué pena. Ahí está, ya despejamos x. Y, y con eso ahora estamos listos para hacer la demostración formal. ¿Ok? Y entonces lo que uno dice para la demostración formal es decir, o sea y en el rango, o sea, sea y perteneciente a este conjunto, si x es igual a la fórmula que hemos despejado, que es esta, entonces, trarara, hacemos todo. ¿Ok? Em, entonces, bueno. O sea, simplemente lo que se hace es la sustitución, ¿ok? De donde dice X, ponemos la fórmula que hemos encontrado. Una gran lástima que no esté mostrando inmediatamente lo que escribo, porque tenemos que hacer esto. Entonces, sea Y en el rango, si X es esto, entonces f de X va a ser ¿qué cosa? Simplemente el cuadrado de la raíz cuadrada. Y el cuadrado de la raíz cuadrada, bueno, es el mismo número, ¿no? Ven, aquí en la pregunta anterior dijimos, si X es esto, entonces f de X aplicamos, o sea, álgebra y llegamos a Y. Aquí queremos hacer lo mismo. Si X es esto, entonces f de X es Y. Y luego el resto es idéntico. Bueno, lo único que cambia es, en lugar de decir R, decimos esto, pero lo demás ya está. Por lo tanto, para todo Y en el rango, existe un X en el dominio tal que f de X es igual a Y.
y por ello, por lo tanto, f de x, f es sobreyectivo. Eh, Aquí está. O sea, esto que acabo de escribir aquí es idéntico a esto. Solo lo único que ha cambiado es esa R por esto, por el intervalo cero infinito. ¿Ok? Y bueno, un detalle, bueno, si quieren a veces abreviar las demostraciones, no sé si conocen el símbolo matemático. O sea, los matemáticos para las demostraciones tienen varias notaciones que abrevian las cosas. ¿Conoce el símbolo que significa por lo tanto? No, no les oigo. Eh, bueno, son tres puntitos. Algunas veces quizá lo use. Estos tres puntitos se pueden usar en lugar de por lo tanto. Y el código es en inglés, therefore. O sea, es backslash, therefore. Ok, entonces ya demostramos que es sobreyectiva. El otro detalle fue que nos dijeron que no es inyectiva. Entonces, bueno, les recuerdo, la definición de que una función es inyectiva, que si f de x f de x1, x sub 1 es igual a f de x sub 2, entonces x sub 1 y x sub 2 son iguales. Eh, o sea, si dos puntos llegan al mismo sitio, o sea, la función los lleva al mismo eh, punto, entonces ellos dos tienen que ser lo mismo. ¿Ok? Ahora, nos están diciendo que no es inyectiva. Entonces, para eso tenemos que conseguir un contraejemplo. Y, y un contraejemplo es conseguir dos, que, dos elementos del dominio, tal que la función los lleva al mismo sitio, pero que son diferentes. ¿Ok? Eh, o sea, para demostrar que f no es inyectiva, es suficiente encontrar eh, dos números tales que la función los lleva al... O sea, tales... Bueno, no sé si saben, bueno, esto en lógica ya lo estudiarán. La negación de una implicación es que esto es verdad y esto es falso. Entonces, eh, ese es el contra, o sea, lo que queremos es eso, encontrar un contraejemplo, o sea, lo cual significa encontrar dos números tales que la función evaluada en esos dos números da igual, pero los dos números son diferentes. Ahora, esta función que es x al cuadrado. ¿Recuerdan la gráfica de y igual a x al cuadrado? Bueno, si quieren vamos a Wolfram Alpha. Y igual x al cuadrado. Bueno, esa es una de las funciones más sencillas, ¿no? Una parábola. Ok, entonces ahora me pueden conseguir dos puntos en el eje X que llegan a la misma Y. Hay muchísimos, ¿no? O sea, quizá el ejemplo más sencillo es 1 y menos uno.
Con uno y menos uno, ¿qué pasa? F de uno, estoy hablando de esta F de uno es uno al cuadrado, o sea, uno. Y F de menos uno es menos uno al cuadrado, que también es uno. Pero uno y menos uno no son iguales. Entonces ya está, ya tenemos nuestro contraejemplo. X sub 1 igual a 1, X sub 2 igual a menos uno, entonces F de X sub 1 es igual a F de X sub 2, pero no son iguales. Ah, aquí me faltó el látex. Bueno, así queda usando el DERF. Esto de aquí significa por lo tanto. Eh, ¿Alguna pregunta o paro la grabación?